Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir al Dr. Eduardo Andere en sus programas académicos. Especialista en política educativa, educación comparada y aprendizaje, cuenta con una destacada trayectoria en investigación, análisis de políticas públicas y asesoría académica. Es doctor en Ciencia Política por el Colegio de Boston, con maestrías en Economía y Administración Pública por las universidades de Boston y Harvard, y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, es investigador visitante en el Colegio de Boston, afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha publicado artículos en revistas especializadas, como Education Policy Analysis Archives, y es conferencista nacional e internacional en temas de educación y aprendizaje compartido. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria del Dr. Eduardo Andere garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Muchas gracias Gisela, y muchas gracias al Instituto Umbrales por el honor y por la invitación de estar esta mañana con ustedes. Gracias a Alfonso, gracias a Pau y a todo el equipo Umbrales, y gracias a todos ustedes en la audiencia que me van a permitir platicar durante una hora sobre este tema tan extraordinario que tiene que ver con el aparato de aprendizaje que todos traemos. Sin más por el momento, me voy a apoyar con una pequeña presentación. Permítanme, ok. Y lo ponemos en formato de pantalla y adelante. Entonces, el título de mi charla es Conexiones y Equilibrio Cerebro, Mente y Ambiente para Aprender y Crear, que coincide con el título de uno de mis últimos libros, que versa, digamos, sobre el tema del aprendizaje, más que el tema educativo, sobre el tema del aprendizaje. Y la charla la tengo dividida en alrededor de 7 capítulos. No se preocupen, son capítulos que avanzan bastante rápido. Y parto de la premisa de que la vida es aprendizaje, de que una parte esencial, fundamental de la vida en todos nosotros es aprender. Vivimos para aprender y aprendemos para vivir. Ahora, en la primera parte de esta charla voy a platicar cómo ocurre este extraordinario y fabuloso fenómeno de la vida que es el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno personal que entraña biología, la parte de lo que conocemos como cerebro, ambiente, la ecología, cómo ese cerebro se conecta con un ambiente externo, que en un momento vamos a ver cómo ese ambiente externo se divide en 2 partes, y la forma en que mi biología, mi cerebro, se conecta con ese mundo que le hemos llamado interacción. Y esta trilogía crea lo que normalmente denominamos mente, ¿no? Y la relación entre el cerebro y la mente. Voy a tratar de explicar brevemente este extraordinario fenómeno de la mente humana, cómo nace, cómo crece, cómo se nutre y en qué consiste y cómo se relaciona con su máquina, por así llamarla, productora, que es el cerebro. Entonces tenemos esta trilogía que produce la mente en un proceso que convierte las capacidades innatas que todos tenemos, ¿no? Tenemos la capacidad innata de hablar, tenemos la capacidad innata de caminar, tenemos la capacidad innata de escribir, tenemos la capacidad innata de enumerar, tenemos la capacidad innata de crear. Pero ¿cómo convertimos esta capacidad en habilidades? Ahí es en donde se encierra el fabuloso proceso de aprendizaje. En sus causas es algo muy complejo, porque es el cerebro, y el cerebro es uno de los órganos más fabulosos, o quizá el órgano más fabuloso del universo en términos de su complejidad y capacidad de creatividad,
Pero en la cotidianidad es algo muy sencillo. O sea, la forma en la que podemos nutrir a nuestro cerebro, este órgano tan maravilloso y tan complejo, que lo podemos nutrir, alimentar, mejorar, etcétera, es muy sencillo. O sea, no necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana ser expertos en neurología o neurociencia para saber cómo tratar a nuestro cerebro, que esa es la fuente de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra mente en general y de nuestras emociones, por supuesto. Y lo hacemos a través de una alimentación sana, de un buen dormir, de ejercicio, de una vida cordial. Y así como el cerebro produce la mente, en donde más me voy a concentrar en esta charla es en ver cómo la mente, que es producto del cerebro, puede cambiar al cerebro. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para modificar al cerebro cuando el cerebro nos invita, nos conmina, nos indica, nos dicta, a veces de manera tiránica, qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a la segunda parte, que es el punto de partida, y es el punto de partida de este órgano al que he mencionado un poco tirano, porque todos nosotros de alguna manera sabemos o vivimos una vida sintiendo emociones que a veces no sabemos ni de dónde vienen, teniendo pensamientos que son producidos por las emociones, que queremos cambiarlos, o tenemos hábitos en nuestro comportamiento que algunos son positivos y otros son negativos y que nos cuesta mucho trabajo cambiar y cosas de ese tipo, y que todo eso se produce en esta fuente a la que hemos denominado cerebro, ¿no? Y que por lo tanto vamos a tratar de descifrar muy brevemente cómo funciona este aparato tan complejo que produce la mente y después cómo esa mente puede modificar a este aparato tan exquisito y al mismo tiempo tan complejo que es el cerebro. No, el cerebro, como muchos de ustedes saben, está compuesto por alrededor de el cerebro humano de una persona adulta como ustedes o como su servidor, está compuesto por alrededor de 86 mil millones de neuronas y por otras tantas células cerebrales que se llaman gliales, cuya función es proteger e ayudar al funcionamiento de las células que llamamos neuronas, y que existen en alrededor de 50.000 a 100.000 millones más de células cerebrales que provocan todo este proceso de vida que conocemos como cerebro y cuerpo. Estas 86 mil millones de neuronas tienen un comportamiento muy complejo, muy amplio, muy conectado, que para tratarlo de entender en su complejidad, me permito, digamos, resumirlo al tamaño de qué es lo que existe en el tamaño de 1 milímetro cúbico de nuestro cerebro. O sea, cada una de ustedes y cada uno de ustedes, por favor, de manera abstracta, tomen 1 milímetro cúbico de su cerebro y veamos qué hay adentro de ese milímetro cúbico. En forma muy rápida, ese milímetro cúbico contiene alrededor, dependiendo de dónde hemos tomado, digamos, este milímetro cúbico, si lo tomamos del cerebelo, si lo tomamos del lóbulo frontal, etcétera, contiene alrededor de entre 35 y 70 millones de neuronas, más una proporción similar, una cantidad similar de células gliales, y son capaces estas neuronas de conectarse, ¿no?, que se conoce como el fenómeno de la sinapsis, en lograr conexiones por 500 billones de conexiones, y estamos hablando de un solo milímetro cúbico. Y además, cada una de esas células del cerebro tiene alrededor de 20 a 25 mil genes
que conforman el genoma humano. Entonces, lo que nos hace diferentes a otros animales con nervios y estructuras cerebrales no es la cantidad de células cerebrales, porque el elefante africano tiene alrededor de 3 veces más de neuronas que las que tenemos los seres humanos, sino la forma en la que estas células se conectan, estas 86,000 millones de neuronas se organizan y se conectan en el cerebro. Ese es el secreto de lo que nos distingue como seres humanos complejos, que podemos explicarnos a nosotros mismos, que podemos darnos nombres a nosotros mismos, a diferencia de los otros seres animales con estructuras nerviosas y cerebrales, pero que no tienen esta capacidad cognitiva y emocional que nosotros tenemos. ¿Qué sabemos ahora? Bueno, que cada una de estas células de las que he platicado, existe un universo de información y de conectividad, como ya lo apunté, ¿no? Cada una se puede conectar con hasta 10,000 otras neuronas para producir, como lo mencioné antes, un total de 8,600 billones de conexiones. Y esas billones de conexiones son las que nos permiten ahorita ustedes estar escuchando pacientemente y amablemente esta charla, y yo poder producir las palabras más o menos conectadas para explicar cómo funciona esto que está produciendo lo que yo estoy diciendo, y esto que está produciendo lo que ustedes están escuchando, y esto que está produciendo lo que ustedes están aprendiendo, y lo que yo estoy aprendiendo mientras tenemos esta interacción. Y además, en el núcleo de cada una de estas células, ¿no?, se ubica la receta genética de cada célula, o sea, la receta de cómo se debe formar la célula encargada de la formación de nuestros ojos, por ejemplo, o de nuestros riñones, o de nuestro hígado, etc. Con 6,000 millones de combinaciones de pares de bases genéticas que dictan la formación del cuerpo humano. Es complejo, suena complejo, es extraordinariamente complejo. No necesitamos todos entenderlos para una vida sana o para aprender el ABC o el 1, 2, 3. ¿No? Simplemente mi intención aquí es explicar de dónde nacen, dónde está el manantial que produce esta capacidad de aprender en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Si lo que dije antes es que estas conexiones, las células que contienen el genoma, ¿no?, los genes que interactúan con la célula para crear nuestras funciones y nuestros órganos en todo nuestro cuerpo humano. Y también mencioné que el gran secreto de lo que nos distingue de otros animales con sistemas nerviosos y cerebrales es la forma en la que se conectan, la forma en la que estas conexiones hacen redes y patrones. ¿Y cómo se crean entonces estas conexiones, estas redes que nos permiten darle nombre a las cosas? Se crean a través de un mecanismo extraordinariamente sencillo, que todos vivimos en la cotidianidad, pero que pocas veces reflexionamos. Es por la interacción o plática de las neuronas con el mundo exterior. Luego vamos a ver cuál es el lenguaje de esta interacción o plática, ¿no? ¿Cuál es para el cerebro ese mundo exterior? El cerebro de cada uno de nosotros, que está encerrado en una cavidad craneana a oscuras, adentro, digamos, del cráneo, donde se ubica nuestro cerebro, con esta cantidad de conexiones y con esta cantidad de células cerebrales, se conecta, digamos, con un mundo externo o un mundo exterior dividido, digamos, en dos partes. El cerebro
con el cuerpo, con el resto de nuestros organismos, con nuestras extremidades, con nuestros músculos, y esa es la plática del cerebro con el cuerpo interno y sus funciones. Pero también hay una plática del cerebro con el mundo externo, lo que está fuera de nosotros, lo que podemos tocar, oler, ver, sentir, gustar, etc. Y para eso el cerebro necesita algunos ayudantes, que son estos 5 sentidos que le dan información, porque ahí adentro, ¿no?, encerrado, no puede ver nada. Entonces necesita estos 5 sentidos para llegar la información y hacer sentido de lo que está sucediendo allá afuera y a través del comportamiento de nuestros órganos y de nuestros músculos, de lo que está sucediendo acá adentro. Y en esta, digamos, esta plática que produce la mente, se crea, se conforma a través de las experiencias. Digamos que el lenguaje a través del cual el cerebro aprende cosas son experiencias, las experiencias humanas que tenemos desde antes de nacer, desde que somos concebidos. Es más, desde la idea de mamá y papá, de la concepción de nosotros, durante toda nuestra gestación, en el nacimiento y toda nuestra vida, todas las experiencias. A través de las experiencias se detonan estas pláticas, interna y externa, a que me referí hace unos momentos. Todas las experiencias entran al cerebro como datos o insumos, no como conceptos. Cuando papá y mamá platican o hablan con los pequeños, con los bebés cuando nacen, de los 0 a los 10 meses de edad, o cuando empiezan a balbucear, o antes, o cuando pronuncian las primeras palabras, y papá y mamá les dicen a los bebés mamá y papá y mamá y papá, y yo soy mamá y yo soy papá y yo soy mamá y yo soy papá. Los bebés no reciben esta experiencia como un concepto. Los bebés no reciben la experiencia de la palabra mamá o papá como mamá, ¿no? Es la persona que gesta la vida, que me protege, que me ayuda. No, el bebé no recibe un concepto, recibe una experiencia. Y lo mismo va por la palabra papá. Entonces, cuando el bebé, después de miles o millones de veces en que mamá y papá se expresaron a través de las experiencias de las palabras, con las palabras mamá y papá, de repente dice y repite algo que aprendió con esta experiencia. Y dice mamá, y dice papá. Y lo que le está sucediendo al cerebro del bebé no es decir que esta palabra mamá, papá significa esto, sino esta persona que está allá afuera, ¿no?, y que tiene esta forma y que tiene estas características y me habla con esta dulzura y con esta cordialidad, pues se debe llamar mamá. Entonces le voy a decir mamá. Y esta otra persona que me habla así, con estas características, pues se debe llamar papá. Y le voy a decir papá. Y se crea ahí, digamos, esta conexión de aprendizaje muy primario, pero extraordinariamente importante en la máquina de aprendizaje que hemos llamado cerebro. Y de ahí la importancia de que las experiencias, digamos, en toda la vida sean experiencias ricas, cordiales, amables, etcétera, etcétera. No tenemos el tiempo en una hora de charla o de conferencia de poder entrar al detalle de la importancia de la riqueza del vocabulario en los primeros años de edad y de la riqueza de este vocabulario, hacerlo cordial, atractivo, amoroso, etcétera, para crear un ambiente y una motivación de aprendizaje en los niños. Y esta misma concepción básica, fundamental, inicial, esencial del aprendizaje se acarrea durante toda la vida, ¿no?, en conceptos mucho más extensos, en conceptos mucho más amplios de la interacción
del ser humano con otros seres humanos y con la forma en la que se viven estas experiencias. Entonces el cerebro procesa las experiencias a través de una delicada maquinaria de neuronas y otras células, conexiones y de químicos, ¿no?, que inhiben o excitan a las neuronas para que se contacten o se contacten menos y produzcan esta fabulosa producción de conexiones que son los patrones y las redes neuronales. Esta magia se crea y recrea con viejas y nuevas experiencias, tanto emocionales como cognitivas. Porque somos en realidad seres emocionales cognitivos. Y la riqueza de este conocimiento, y de este conocimiento que los neurocientíficos nos ofrecen, es que no podemos separar al ser emocional del ser cognitivo que somos todos nosotros. Y por eso muchas veces tenemos pensamientos que decimos, el pensamiento que tengo en realidad está ocasionado por una emoción, o un pensamiento aislado produce una emoción. En realidad lo que está sucediendo es que tanto la emoción como el pensamiento vienen junto con pegado. Lo importante entonces es hacer que estas experiencias, ¿no?, que mostré de una manera muy simple con la palabra mamá y papá, estas experiencias sean ricas en calidad para que se vayan acumulando a través del tiempo y vayan generando entonces este proceso de la mente humana. Entonces, experiencias que forman conexiones que se expresan a través de la mente como hábitos. Entonces, las experiencias repetidas se convierten en hábitos. Si yo tengo buenas experiencias y las repito, ¿no?, como la experiencia de estudiar o la experiencia de leer, etcétera, la convierto en un hábito positivo. El hábito de la lectura, el hábito del estudio, el hábito de comer bien, el hábito de dormir bien, pero también puedo crear hábitos negativos, ¿no?, como el hábito de fumar, o el hábito de no dormir, o el hábito de las drogas, o el hábito de la adicción a los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, en el origen de los hábitos son las experiencias. Y las experiencias repetidas forman un hábito. Ese hábito es la expresión de un patrón cerebral. Por eso nos cuesta tanto trabajo dejar de ver televisión y ponernos a leer un libro. O nos cuesta tanto trabajo dejar de fumar. O nos cuesta tanto trabajo dormir bien. O nos cuesta tanto trabajo dejar el sillón y ponernos a caminar. Porque se creó un patrón, una forma de conducta dictada por el cerebro. Entonces la mente ocurre primero en el cerebro. Por eso a veces nos sentimos atrapados con nuestras decisiones. Por eso a veces nos cuesta trabajo sentarnos a estudiar, o sentarnos a leer, o sentarnos a correr, o sentarnos a caminar, o no comer comida chatarra, o cosas de ese tipo. Porque durante 10, 15, 20, 30, 40 años adquirimos a través de otras experiencias el hábito de fumar, el hábito de no hacer ejercicio, el hábito de no comer bien, el hábito de no dormir bien, etc. Entonces, en ese sentido, nuestro cerebro es un tirano. Porque una vez que esos hábitos se forman, son extraordinariamente difíciles de cambiar. Entonces, como ustedes se darán cuenta en toda esta mini explicación del funcionamiento del cerebro y su relación con la mente, todos los seres humanos somos muy parecidos. Todos más o menos tenemos la misma estructura cerebral, la misma lógica de organización cerebral, los mismos químicos, los mismos impulsos eléctricos dentro de cada neurona, los mismos químicos que comunican a unas neuronas con otras.
Pero la forma en la que esas neuronas se conectan son diferentes porque dependen de las experiencias de cada uno de nosotros y del cóctel genético que nosotros heredamos de nuestros padres. Entonces somos iguales pero diferentes al mismo tiempo. Y esto es, bueno, por supuesto que una maravilla, ¿no? Una maravilla porque nos permite entendernos a todos, pero al mismo tiempo diferenciarnos. Ahora ya vimos cómo el cerebro crea la mente. Y ahora la gran pregunta es si la mente, esta mente que nos da conciencia, esta mente que nos da esta sensación de mi propio ser, de que soy aquí, de que estoy aquí y ahora, de que soy yo, de que soy Eduardo, el que está platicando, ¿no? Y que tengo la conciencia de ser lo que soy y lo que no soy también. Puede cambiar al cerebro que en primera instancia está produciendo mi mente en esta interacción maravillosa de cerebro-mente-cerebro. Sí, la buena noticia es que sí lo puede hacer. Que una vez que se produce la mente y que tiene la conciencia de que soy yo el que soy, pero al mismo tiempo de que sé cómo soy lo que soy y de que sé cómo se forman mis hábitos y de que sé cuál es la explicación de mis patrones neuronales y de la forma en la que actúo, en la que me comporto, etc. Entonces tengo la llave, digamos, a través de la cual puedo modificar mi organización neuronal, o sea, mi cerebro. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mediante la creación de nuevas experiencias. Cuando tomo una decisión consciente de decir, algo tiene que cambiar. Si hago las cosas bien, algo tiene que cambiar para hacerlas mejor. Si hago las cosas mal, algo tiene que cambiarlas para hacerlas bien. Si no estoy creciendo lo que quisiera crecer, algo tiene que cambiar. Y eso que tiene que cambiar se llaman experiencias. Una nueva experiencia, una sola experiencia, ¿no? Es decir, no voy a fumar o voy a sentarme a leer ahorita, pero mañana hago lo mismo que hacía ayer, entonces es una experiencia aislada. Pero una experiencia que se repite es un hábito en ciernes que requiere dos cosas. Un fuerte trabajo cognitivo que nos da las habilidades del cerebro creando la mente, de las razones del cambio para apoyar a la fuerza de voluntad. Y dos, repetir una y otra vez hasta generar un nuevo hábito para formar un nuevo patrón cerebral. Si yo me lavo si soy diestro y me he lavado los dientes durante toda mi vida con la mano derecha y tengo el hábito de lavarme los dientes con la mano derecha, prueben ustedes. Si lo hacen con la diestra, pero si lo hacen con la mano izquierda, háganlo con la derecha. Pero bueno, yo soy diestro y yo lo probé hace 15 años, ¿no? Y empecé a lavarme los dientes con la mano izquierda para generar un nuevo hábito. Pues me llevó días, semanas o meses poder adquirir la habilidad de lavarme los dientes con la mano izquierda. Y después de meses de hacerlo, y ahora siempre lo hago con la mano izquierda. Y entonces le enseñé a mi cerebro un nuevo hábito. Un nuevo hábito que finalmente neurológicamente se comportó como una red o un patrón neuronal que me dio un nuevo camino. ¿Desapareció mi viejo hábito? No. Si yo después de meses, por error, por equivocación o porque tengo ocupada la mano izquierda, o por cualquier otra razón tomo la derecha y me lavo los dientes, pues lo puedo hacer igual, o quizá un poco mejor que lo hago con la izquierda. Entonces el nuevo hábito no obnubila, bueno, más bien no desaparece, no elimina el hábito anterior, pero nos da la opción de tener dos caminos.
Antes solamente tenía uno, ahora tengo dos. Y lo mismo sucede con la lectura, con el ejercicio, con la comida, con dormir bien, con la cordialidad, con todo ese tipo de cosas cotidianas que nos cuesta tanto trabajo hacer para ser mejores. Resultado, el nuevo hábito rebobina el cerebro. O sea, rebobina el cerebro en sus conexiones. El cerebro actuará en consecuencia y así sucesivamente. El cerebro seguirá siendo tirano porque los hábitos aprendidos no desaparecen, pero ahora con un nuevo patrón que nos ofrecerá una nueva forma de actuar. Por ejemplo, un ejemplo de hábito que crea nuevos hábitos es padres lectores, hijos lectores, maestros cordiales, alumnos cordiales, padres cordiales, alumnos cordiales, etcétera, etcétera. Pero para cambiar el cerebro, la mente necesita regulación emocional. Y aquí me meto un poquito al tema de las emociones. ¿Para qué sirven las emociones? Todos los animales tenemos emociones. Inclusive los perros y los gatos, ¿verdad? que nos acompañan en este mundo de crecimiento de las relaciones de los seres humanos con las mascotas, ¿no? Tienen emociones, tienen estas sensaciones de agradable o desagradable, de calma o de excitación. Todos los tenemos. Pero los seres humanos somos los únicos que les damos nombre a las emociones. Y cuando nosotros les damos nombre a esta emoción de agradable o no agradable, y le llamamos agradable, o le llamamos tranquilidad, felicidad, alegría, o por el contrario, tristeza, depresión, frustración, etc. Entonces les llamamos sentimientos. Y el sentimiento es una facultad propia de los seres humanos. Ahora, ¿para qué sirven las emociones? Y esto es para todos los seres vivos. Son un sistema de alerta. Un sistema de alerta porque pensemos en nosotros a través de nuestros ancestros, ¿no? Que durante cientos de millones de años, alrededor de 550 a 600 millones de años de que aparece el primer ser con una estructura nerviosa o cerebral. O de los 40.000 años en los que tenemos detectado al sapiens sapiens en la estructura humana que conocemos actualmente. Nos servía como alertas para detectar si había una oportunidad de alimento o nosotros íbamos a hacer la oportunidad de alimento de alguien más. Un ruido extraño es una alerta. Por eso cuando hay un estruendo, brincamos, ¿no? Porque es un ruido que nos marca algo allá afuera, que puede ser peligroso. Entonces las emociones acompañan a la evolución de los seres humanos para darnos esta habilidad de reconocer oportunidades o peligros. Entonces la respuesta del cuerpo para una óptima interacción. ¿Y para qué queremos una óptima interacción? Para asegurar la vida. ¿Y por qué queremos asegurar la vida? ¿Por qué somos egoístas? ¿No? En el sentido más positivo de la palabra. Porque los seres humanos estamos conformados por 3.7 trillones de células y el mandato de la célula es la vida. La célula existe para vivir. Entonces tenemos 3.7 trillones de razones de estar buscando nuestras mejores formas de alimentarnos, de actuar, de sobrevivir y a veces hasta de competir para vivir. Entonces, en este mundo, digamos, de estas sensaciones que recibimos como emociones, ciertas experiencias y estrategias prenden o apagan las áreas críticas del cerebro que ocasionan que nos sintamos más felices o más tristes, con emociones más marcadas o menos marcadas. Y la literatura sobre el manejo emocional o la regulación emocional nos enseña que hay 3 estrategias para regular nuestras emociones. Una es la supresión. No siento nada, no existen, las suprimo. Pretendo que las suprimo.
Pero ahí están las emociones. Son emociones no canalizadas, no racionalizadas, no trabajadas, que en algún momento explotarán. Entonces es una mala estrategia. La segunda es la estrategia de la distracción. Todos nosotros la conocemos como la estrategia que nace con este experimento de los profesores de la Universidad de Stanford de alrededor de 1960, de la década de los 60 del siglo pasado, en el que se llama la prueba del bombón, en el que se colocan a pequeños de 4 años de edad y se les pone una prueba en donde se les dice, los investigadores les dicen a los pequeños, te puedes comer este bombón o esta galleta ahorita, los colocan en una mesita con una silla en un cuarto sin distracciones, y te puedes comer este bombón ahorita, pero si te esperas a que yo regrese porque tengo que hacer algunos trabajos, hay unos quehaceres, te puedes comer 2, ¿no? La mayoría de los niños se comen el bombón luego, no aguantan, digamos, la emoción para comerse el bombón. Es lo que los adultos decimos, comernos la torta antes del recreo, ¿no? Pero algunos de los otros niños no se comen el bombón, el 30%, digamos, de la muestra no se lo comen y entonces esperan al investigador y cuando regresa tienen un premio que son 2 bombones o 2 galletas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede en este control emocional, ¿no? del ímpetu de no resistir la tentación, ¿no? de comerse el bombón o la torta antes del recreo? Bueno, la distracción. Lo que se ha detectado es que hay estrategias de distracción propias en los pequeños de 4 años de edad y en los adultos de 20, 30, 40 años o 50, 60, lo que sea. Y en estos, pues ahora hemos detectado diferentes estrategias de distracción, muy socorridas en terapias y en consejos y en coaching, etcétera, como es pensar tu situación, meditar o mentalizar, ¿no? Y la tercera estrategia, diferente a la supresión y a la distracción, es la revalorización. Es la estrategia que realmente produce un cambio profundo. Es cuando nos sentamos y decimos, hasta aquí, tengo que revalorizar lo que estoy viviendo para dar una nueva perspectiva. Algunos lo hacemos leyendo, trabajando, platicando, acudiendo con amigos, acudiendo con expertos. Otros lo hacemos acudiendo con asesores, con asistentes, con coaches o con terapeutas. En fin, es un proceso más lento, más largo, en el cual reconsideramos todos los factores, hacemos una utilización extendida de nuestras capacidades cognitivas y cambiamos, ¿no? Iniciamos unas nuevas experiencias y unos nuevos hábitos. Entonces las emociones, dicen que las emociones son el pegamento del aprendizaje y hay mucho de cierto en esto. Las emociones en realidad, cuando las controlamos, cuando las entendemos, cuando sabemos su origen, cuando sabemos que son parte innata de nuestro crecer en la evolución, son una bisagra para el aprendizaje. Con las emociones aprendemos, digamos, a motivarnos, ¿no? Aprendemos a actuar con perseverancia y pasión, lo que en la literatura se conoce como grit, en esta palabra de origen inglés que no tiene una sola traducción en una sola palabra en español, pero que yo la muestro aquí como perseverancia con pasión, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Bueno, en alguna escuela que visité en Canadá hace muchos años, decían en el quicio de una puerta, decían, no hay gloria sin esfuerzo, ¿no? La capacidad de concentrarse, ¿no? Ahora un recurso de crecimiento cognitivo tan escaso en la era de la digitalización, sobre todo en la era de las pantallas y de los teléfonos celulares, sobre todo pantallas interactivas, como son los teléfonos celulares conectados o no conectados. Pero bueno, ese es otro tema para otra charla.
que disminuye la concentración de todos nosotros, adultos y niños, y por eso la gran ola de prohibición o restricción de los teléfonos celulares en las escuelas. Así es como un tsunami que está recorriendo todos los países del mundo, digamos, porque después de más de 15 años de teléfonos celulares, desde que se presenta en junio del 2007 el iPhone, ¿no? Las maestras y los maestros en el mundo nos dijeron, no, el teléfono inteligente en las aulas hace más daño de lo que nos sirve. Inclusive en las escuelas hace más daño de lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque está impidiendo la concentración, que es un prolegómeno de la atención que se requiere para el aprendizaje. Y luego, pues la famosa autorregulación emocional, que tiene que ver con cómo regulo mis frustraciones, cómo regulo mi tristeza, cómo regulo mi euforia y todo ese tipo de cosas que me colocan en un sendero, digamos, de equilibrio para poder aprender. Entonces, por eso mi frase aquí en el mundo de la educación y del aprendizaje, para las maestras y los maestros, y para papá y para mamá, sobre todo en los niños pequeños de 0 a 6 años de edad, es primero las emociones para aprender las ecuaciones, no al revés. O sea, primero atender todo este aparato emocional y socioemocional tan delicado, exquisito, pero complejo de nosotros, para después aprender las ecuaciones, ¿no? Y esto nos lleva ya al final de la vida como adultos, como lo que estamos haciendo ahorita en nuestras interacciones diarias, cuando adquirimos conciencias diferentes a las conciencias de los pequeños, y que este control emocional, autorregulación emocional y conocimiento de cómo se producen nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro cerebro, etcétera, nos permite entonces tomar decisiones tan importantes en la vida como cómo balanceo mi vida del trabajo con mi vida personal, ¿no? Entonces es un equilibrio. Entonces por eso la charla es conexiones y equilibrios. Para regular nuestras emociones y potenciar nuestra capacidad intelectual, y me estoy acercando al final de la charla y me quedan muy pocos minutos para ello, para regular nuestras emociones y potenciar nuestra capacidad intelectual necesitamos inteligencia, ¿no? Ya partimos del cerebro, cerebro que forma la mente que cambia el cerebro, las emociones que nacen y viven con nosotros toda nuestra vida y que son bisagra del funcionamiento de este proceso o este fenómeno maravilloso que es el aprendizaje, pues la inteligencia, ¿no? Nuestra capacidad intelectual. Cuando hablaba yo de distraer o de revalorizar, me estaba refiriendo a una capacidad intelectual. Vamos a hablar un poquitito, no mucho, de la inteligencia, ¿no? ¿Para qué sirve la inteligencia? Rápidamente, para no ocupar una charla entera, o sea, con el puro tema de la inteligencia se puede ir una tesis doctoral entera. O sea, existen tomos y tomos y tomos y tomos de expertos, enciclopedias de tratados de la inteligencia. Bueno, en resumidas cuentas, ¿para qué sirve la inteligencia? Para resolver problemas, ¿no? ¿Puede crecer la inteligencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Existen ejercicios específicos para multiplicar o aumentar la inteligencia? ¿Existen gimnasia para cosas específicas, recomendaciones, ¿no? ¿no? Que constantemente recibimos en los avisos así, pedidos o no pedidos a través de nuestros teléfonos o nuestras pantallas? Si haces esto, aumentas esto; si haces el otro, no lo aumentas. La respuesta es no. Uno no se hace más inteligente jugando ajedrez, sudoku o rompecabezas. ¿Qué sucede? Si juego mucho ajedrez, ¿me hago más inteligente? No, pero me hago más hábil en el ajedrez, o me hago más hábil en el sudoku, o me hago más hábil en los rompecabezas. Pero una habilidad o una destreza no se traduce en una inteligencia genérica. Para eso se necesitan otro tipo de cosas, quizás hasta más sencillas. ¿Cómo?
creando un ambiente cognitivo desafiante para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros estudiantes. O si estamos en la empresa, para nuestros empleados. O si estamos en la escuela, para los maestros y maestras y para las niñas y los niños. Y lo mismo si estamos en una empresa, para los empleados. Creando ambientes cognitivos de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente cognitivo desafiante o un ambiente de aprendizaje desafiante? Es algo muy sencillo. Es un amor por las ideas, por las buenas ideas, o sea, el deseo de conocer, ¿no? De ampliar nuestro menú de nuestro cajón, digamos, de conocimientos con entendimiento. Eso también es el tema de otra súper charla, conferencia o libro o doctorado, ¿no? Buscar conversaciones inteligentes. ¿Y cómo busco conversaciones inteligentes? Bueno, una conversación es con un buen libro, otra conversación es con otros seres humanos que son igual de inteligentes o más inteligentes o tienen conversaciones positivas con nosotros o que sabemos que nos ayudan, digamos, en nuestra interacción. Es igual cuando estoy jugando ping-pong. Si yo juego ping-pong muy bien y juego con un jugador que tiene menor habilidad de jugar ping-pong, yo no voy a mejorar. Pero si juego con un jugador que tiene más habilidades de jugar ping-pong, yo voy a mejorar mis habilidades para el ping-pong. Y lo mismo sucede con estas habilidades cognitivas. Leer libros inteligentes, ¿no? Afortunadamente en la era actual, esta es una ventaja de las desventajas de la digitalización, es que yo puedo traer conmigo, ¿no? En todas las 24 horas del día, de los 365 años del año, libros, ideas, análisis, porque los puedo transportar conmigo, ¿no? Con un uso inteligente de esta nueva herramienta portátil que todos tenemos. Y luego ejercicio cognitivo, ¿no? Leer, lectura, trabajo, tocar un nuevo instrumento, aprender un nuevo idioma, un nuevo ejercicio, un nuevo deporte, una nueva habilidad manual. Lo que dice la literatura al respecto es que un año más de trabajo cognitivo retrasa el Alzheimer por 6 semanas o la demencia mental en general. Ejercicio físico, sueño, nutrición positiva y estos elementos son los que crean los ambientes poderosos de aprendizaje o desafiantes de aprendizaje. Ahí es cuando puedo aumentar la inteligencia. Ahora, finalmente, con emociones reguladas e inteligencia administrada podemos dar un paso más y este es el final de la charla y con esto cierro este paseo. ¿Y cuál es ese paso más? La creatividad. ¿Qué es creatividad? ¿No? Y ahora se marca la creatividad como una de las habilidades del siglo XXI y más con esta idea de la inteligencia artificial que aparentemente, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial generativa que aparentemente funciona o nos da la impresión que funciona como funciona la mente humana y que podemos entablar conversaciones con estos chatbots como el ChatGPT o el Gemini o Perplexity o cualquiera que ustedes utilicen que dan la impresión de que realmente estamos hablando con un ser humano y que pueden producir dibujos, poesías, ensayos, resúmenes, música, canciones, etc. ¿Cuál es el concepto de creatividad a partir de esta nueva era completamente digitalizada y que con todos los avisos de aguas, ¿no? de peligro, aquí hay un peligro inminente hacia el futuro de la humanidad, no se va a detener? Como no se ha detenido ninguno de los avances o de las invenciones o de los descubrimientos científicos y tecnológicos en la historia de la humanidad. Llegó para quedarse como las 6:20 de su radio. Llegó para quedarse y lo que tenemos que aprender es cómo utilizarlo y cómo utilizar este nuevo instrumento para aumentar nuestra creatividad. ¿Qué es creatividad?
la mayor parte de los teóricos de creatividad coinciden en que se compone de dos grandes elementos. Tiene que ser un trabajo original y que finalmente tiene que ser útil. O sea, original, que sea diferente a lo anterior y que sea útil, que sirva para algo, ¿no? Y la creatividad se presenta en dos vertientes: para resolver un problema nuevo o para la producción de algo nuevo, ¿no? Resolvemos un problema nuevo cuando tenemos una nueva ecuación y no la podemos resolver y tenemos que resolverla. Ahí estamos haciendo uso de esta atribución humana que es la creatividad. O la producción de algo nuevo, cuando de la nada, ¿no?, creamos un producto nuevo, ¿no? Como cuando nace el iPhone, o ahora que tenemos esta inteligencia artificial generativa en forma de chat bot. ¿Se puede aprender a ser creativo? La respuesta es sí. Y para ello acudiré al modelo de la C pequeña y la C grande, que es un modelo apoyado por la literatura. La C grande no me voy a ocupar de ella porque es la C de los grandes creadores. Eso es la C de los Picasso, la C de los Cervantes, es la C de los Mozart, es la C de la obra. ¿Y cómo medimos esta C grandota? Con la obra. Pero la C pequeña es la C de todos nosotros, es la C de la cotidianidad, es la C de la creatividad en lo que hacemos en la vida diaria, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en la casa, cuando vamos a la oficina, una nueva forma de combinar ingredientes para una nueva receta, una nueva forma de acomodar las flores, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de combinar los colores, etcétera, etcétera. Y esta es la forma en la que la creatividad se convierte muy útil como habilidad del siglo XXI para enfrentarnos a esta nueva creatividad digital de la que hablaba hace unos momentos. ¿Y qué necesitamos para ello? ¿No? Tomar la necesidad de ser creativos, por supuesto, que es similar a tomar la decisión de una nueva experiencia para crear un hábito. Es la creatividad como un estado mental, es como el estado mental de decir, ¿y qué pasa si cambio esto? ¿Y qué pasa si me cambio de un patrón de repetición a un patrón de cambio, a un patrón de hacer las cosas diferentes? ¿Es la creatividad una forma de vida? Sí, por supuesto, en el sentido de que vamos a hacer algo distinto hoy. Vamos a iniciar un nuevo hábito y mañana otro y lo vamos a repetir. Y entonces estoy creándome, digamos, en mi propia estructura maravillosa cerebral, ¿no? Estoy creándome una capacidad mental de pensar diferente, de hacer las cosas diferente. Que al igual que la inteligencia requiere de muchas cosas, ¿no? ¿Qué requiere? Es lo que yo llamo el cóctel o el cóctel de la creatividad. Y también, por supuesto, cada uno de estos temas, como ustedes comprenderán, requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo, requiere muchas horas. Pero en resumidas cuentas es esta capacidad de tener desinhibición cognitiva. ¿Qué es la desinhibición cognitiva? Dicho rápidamente, es aquella capacidad que le permite al ser humano tener mente abierta y tratar las cosas de manera diferente. Es lo que hace a la maestra y al maestro en un salón de clase tener mente abierta para escuchar las ideas de los alumnos o para fomentar las ideas diferentes en los alumnos, en lugar de que las cosas son así dogmáticamente por esto, ¿no? Vamos a descubrir cómo son las cosas. 2, un trabajo arduo y conocimiento del dominio. O sea, es muy difícil ser creativo si uno no conoce lo que debe conocer en el área donde uno esté trabajando. Puede ser la medicina, puede ser las matemáticas, puede ser el derecho, puede ser la biología, puede ser la botánica, puede ser la música, puede ser el deporte, pero necesitamos conocer y entender el área en donde estamos trabajando y trabajar de manera ardua. Necesitamos cierta inteligencia. En esta teoría de la inteligencia de la pequeña C, no necesitamos genialidad, pero cierta inteligencia elevada o suficiente para poder trabajar entre la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria de largo
plazo y poder recordar lo que estamos haciendo. Necesitamos, como lo mencionaba, esta capacidad de memoria de trabajo que nos la otorga la inteligencia suficiente. Necesitamos descansar. Necesitamos de repente, después de un trabajo arduo, concienzudo, consistente, metodológico y sistemático, dejar descansar el cerebro, ponerlo en modo automático. Y eso se hace con una estrategia de distracción o con dormir. Y luego finalmente, por supuesto, trabajar en el tema de la motivación intrínseca o extrínseca, también el tema de la motivación es un tema completo de la psicología del aprendizaje, pero bueno, aquí simplemente mencionar que la motivación intrínseca, sobre todo la intrínseca, de que hago esto que voy a hacer no porque me pagan, no porque me van a dar un premio, sino porque me gusta, porque es bueno para mi desarrollo. Y luego necesitamos un ambiente que apoye las ideas creativas, ¿no? Y esto de un ambiente que apoye las ideas creativas es, por ejemplo, en el hogar o en la escuela, un ambiente donde hay un vocabulario nutrido, amplio, entre los adultos y los niños, que lo pueden intercambiar de manera cordial, pero también hay elementos de trabajo, también hay jardín, hay laboratorios, hay áreas verdes, hay algo que genera, digamos, la oportunidad de hacer diferentes cosas. Pero el principal ambiente de generación de ideas creativas está en la mente, está en lo que mencionaba yo antes, de mente abierta, de decisión de ser creativo, de decisión de cambiar hábitos y cosas de ese tipo. Y finalmente la serendipia, ¿no? La serendipia, digamos, es esta palabra que expresa que se tienen resultados positivos, a veces de forma casual, ¿no? Muchos de los descubrimientos o de los hallazgos o de las invenciones de la ciencia y de la tecnología se producen por serendipia. Investigadores que estaban buscando algo y que de repente encontraron algo diferente, buscando un resultado diferente. La serendipia se produce porque estamos trabajando de manera consciente, de manera organizada, con mente abierta, con ambiente amplio que fomenta las ideas creativas. Alguna vez algún entrenador de básquetbol, cuando se le preguntaba que si existía la suerte en el básquetbol, creo que era básquetbol si no me equivoco, dijo sí, sí. Y decía, solo quien trabaja duro tiene suerte. En fin, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención y para quien quiera buscar más sobre el tema, literatura, de dónde está surgiendo esta charla, y el título de la charla está en este libro que está disponible en Amazon, en Gandhi, casi en estas grandes librerías, de Conexiones y Equilibrios, que es fundamentalmente lo que hemos platicado aquí, más lo que yo he aprendido en el camino del aprendizaje. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Yo acabo de colocar la liga que nos conduce directamente a su blog y donde podemos localizar artículos, libros, todo lo abordado en el tema. A nombre del Instituto Umbrales, estamos muy agradecidos con su ponencia, el honor de haber contado con su cátedra como parte de este foro número 19 titulado Cognición y Emoción, Puentes para Enseñar y Aprender. Nuestros asistentes, bueno, están en los ámbitos de educación, de psicología, de psicoterapia, eh, bueno, un sinfín de alumnos que la verdad a lo largo de los años en Umbrales se han ido consolidando y se han ido animando más a formar parte de esta gran familia. Vamos a dar una oportunidad para una pregunta, si hubiera una pregunta muy en específico que alguien quisiera hacer, pues bueno, en el chat están
llegando las felicitaciones, una plática muy clarificadora y que nos fue llevando a través de todo este viaje para hacer esta conexión y estos equilibrios. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Gisela, muchísimas gracias. Y bueno, si hay oportunidad de alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, pues lo que tú me indiques. Ok, bueno, además de estos libros, usted escribe para el periódico, ¿verdad? Sí, de repente tengo una columna como colaborador invitado en el Reforma, y todo lo que publico lo, lo coloco en el blog, eduardoandere.blog, ¿no? Que acabas de mencionar, y gracias por poner ahí Pero también me pueden seguir en Facebook, o tengo mi página, que es mi blog, en mi página Sí. electrónica, también estoy en Twitter, en fin, ¿no? Eh, y bueno, pues a sus órdenes, muchísimas gracias por sus opiniones y por los buenos comentarios. Y gracias a Umbrales por la invitación.